Bienvenidas y bienvenidos a la clase de trastorno del espectro autista. Soy el doctor Ricardo García y soy el jefe del programa de trastorno del espectro autista en esta clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ustedes ya han visto el video del doctor De Bryce de Sudáfrica en que hace una excelente síntesis de lo que significa este trastorno en términos de clínica, etiología, y también de intervenciones terapéuticas. Lo que nos vamos a dedicar en esta clase es en reforzar algunos conceptos centrales que es necesario que tengamos, algunas cifras epidemiológicas y también de ver algunos metas y roles que tienen que ustedes tener con respecto a este trastorno. El primer concepto que quiero reafirmar es que el trastorno del espectro autista forma parte de los trastornos del neurodesarrollo en la clasificación del DSM-5. Este es un criterio dimensional en que se congregan los trastornos del neurodesarrollo como el déficit de atención, los trastornos de la motricidad, los trastornos del aprendizaje, dislexia, discalculia, los trastornos de comunicación representados por los trastornos del lenguaje, los trastornos de comunicación social, que este es un cuadro nuevo, o también se llaman trastornos de la comunicación pragmática, y los trastornos globales del desarrollo, que se refieren a los trastornos de déficit intelectual o trastornos cognitivos. Estos comparten alteraciones de las funciones cerebrales, algunas más específicas y otras compartidas. El fenotipo clínico se basa en dos grandes columnas. Uno, en las alteraciones en la comunicación y las relaciones sociales. Y dos, en los intereses restringidos, conductas estereotipadas y con hipo o hiperrespuestas sensoriales. No sabemos bien la etiología del autismo, solamente conocemos que un 30% se debe a causas genéticas, pero las podemos dividir en factores neurobiológicos y factores exógenos. En los factores neurobiológicos, principalmente, se hipotetiza dificultades en la arquitectura cerebral en términos de zonas del cerebro que están con algún daño o con una alteración en su estructura cerebral, como el cerebelo, por ejemplo, o en términos de mayor o menor volumen de áreas del cerebro. También hay dificultades en la neurotransmisión, especialmente de serotonina y dopamina. Y estas dos grandes causas de factores neurobiológicos estarían determinados por factores genéticos y por noxas cerebrales. Y hablamos de noxas cerebrales, daños cerebrales, como por ejemplo el ácido valproico durante el embarazo, apneas o hipoxias muy severas durante los primeros años, etc. Los factores exógenos se deben a factores más bien ambientales que influirían sobre el desarrollo del sistema nervioso central, como por ejemplo los factores tóxicos como la polución, pesticidas y también factores más psicosociales como padres de mayor edad al concebir. Mayor de 40 años se asocia significativamente con un factor en el trastorno del espectro autista. Todos estos factores influirían en una función central del ser humano que es la sociabilidad y la comunicación. Y estos pacientes tendrían diferentes grados de agnosia social, o sea, dificultad de poder socializar, interesarse por el otro y establecer realidades conjuntas. Todo esto lo tenemos que ver dentro de las leyes de desarrollo del sistema nervioso central, y una de ellas es la plasticidad cerebral. Y esto significa que el cerebro en los periodos de mayor desarrollo, que es a los 2 y 3 años, de los 2 hasta los 3 años, o en el periodo puberal, tiene un máximo desarrollo en los cuales están muy permeables a la estimulación, el aprendizaje, pero también son mucho más sensibles a las noxas o daños.
Si lo vemos en el lado positivo, esta es una ventana de oportunidad en este trastorno para la habilitación de funciones cerebrales, especialmente en lo que se refiere a comunicación, lenguaje, imitación. Por eso que uno de los factores pronósticos mejores en los niños con trastorno autista es que ellos hayan tenido una estimulación suficiente y un desarrollo razonable en comunicación y lenguaje, con intervenciones precoces y oportunas. Y esto es una regla de oro de intervenciones intensivas, precoces, oportunas, antes de los 3 años, dará un mejor pronóstico funcional a los niños de esta condición. Aparte de lo que hemos hablado de la psicopatología del trastorno mismo en cuanto a la parte clínica o de su etiología, tenemos que integrar el concepto de salud mental, en el sentido de que estas personas puedan vivir bien, tener una sensación de bienestar y estar en armonía con los sistemas sociales generales que se establecen en la vida. Por eso que siempre tenemos que tener en mente este modelo de dos continuos cuando tenemos cualquier enfermedad, pero en especial si hay una enfermedad mental severa, tenemos que verlo en dos dimensiones. El de la enfermedad misma, desde menor a mayor severidad, y desde la dimensión de una salud mental óptima o un bajo nivel de salud mental. Habitualmente, la eclosión de conocimiento de que un hijo tiene un trastorno del espectro mental general, del espectro del autismo, genera un impacto en la salud mental de la familia, pero también un bajo nivel de funcionalidad del paciente. Entonces, se da la situación de que un niño puede tener una enfermedad autista severa con un bajo nivel de salud mental. Y nuestra misión o rol médico es poder mejorar algunos síntomas de esta enfermedad mental severa, pero también en que viva mejor y estar en este cuadrante de una salud mental razonable con su condición. Y la familia, que puede estar sin síntomas de enfermedad y baja cuando significa mayores cuidados, mayores exigencias, no a un bajo nivel de salud mental, disminuir la posibilidad de que tengan una enfermedad de salud mental. Y también la idea es que ellos puedan volver a este cuadrante en que no tengan síntomas de enfermedad y puedan tener un ambiente para su hijo óptimo y que le dé más oportunidades. En cuanto a epidemiología, no tenemos estudios epidemiológicos en el TA. Ustedes ya conocen el estudio de población general de trastornos psiquiátricos en mayores de 4 hasta 18 años. Y ustedes ven que estos trastornos se desglosan en estos que aparecen acá y no aparecen los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, tengamos en cuenta que un 22.5% de la población menor de 18 años tiene cualquiera de estos trastornos, lo que es bastante alto, uno de cada 4 o cada 5. Ahora, ¿de dónde podemos sacar antecedentes de trastorno del espectro autista? Y es posible que estén incluidos dentro de los estudios de discapacidad. El CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, hizo un estudio en el año 2015 sobre la prevalencia de discapacidad en toda la población chilena, y especialmente niños y niñas y adolescentes menores de 17 años, encontraron que un 5.8% de la población en este grupo etario, lo que significa de unos 230.000 más o menos niños y jóvenes, presentaba algún grado de discapacidad, 5.8. Y en este grupo de discapacidad es posible que estén los niños con trastornos del neurodesarrollo. Si sumamos las discapacidades de todos los chilenos, esto alcanza una cifra de 16.7 de nuestra población que tiene algún grado de discapacidad que nosotros tenemos que tener
en cuenta porque son personas que van a requerir cuidados especiales de salud y cuidados especiales médicos, odontológicos y de otros servicios. Además, dentro del porcentaje de discapacidad que vimos en la lámina anterior, si lo desglosamos, cuál es la situación de discapacidad, vemos que los trastornos mentales y del comportamiento abarcan el 54.6% de todas las discapacidades que existen. Vemos que hay enfermedades, discapacidades por enfermedades del sistema respiratorio, del sistema nervioso, de los órganos sensoriales, etc. Pero lo más importante es que aproximadamente la mitad se debe a problemas mentales del comportamiento y están los trastornos psiquiátricos que ya vimos, pero también aquí están los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿con qué cifra nos quedamos? Obviamente podemos saber que hay discapacidad que están de una prevalencia no aún determinada en discapacidad, pero vamos a tener que hacer estimaciones de estudios internacionales para poder llegar a una aproximación de cuántos hay aquí en Chile. Y ya en el año 2009 se hizo un estudio, Autism Speak, que es una ONG en relación con la Organización Mundial de la Salud, y vio que la prevalencia en ese año 2010 es 1 en 110. Y estudiando retrospectivamente las prevalencias, encontraron que esta en 20 años había subido en un 600% la prevalencia. Y esto es realmente un hallazgo que a todos asombró en esa década, de cómo esto había subido en forma tan alarmante. Y la explicación se dieron por la situación de mayor interés en conocimiento y el interés y conocimiento en esta patología, pero también de que se habían afinado más las definiciones, por lo tanto se diagnosticaba más y se cambiaron algunos diagnósticos de personas que tenían deficiencia intelectual o nombre de otros trastornos, como el trastorno de Asperger y el trastorno del espectro autista. Sin embargo, esto no da la explicación de todo este incremento y se supone que esta situación la situación de diagnósticos más precisos solamente dan cuenta de un 25% de este incremento y el resto es posible que se deban a causas que no conocemos bien, pero donde deben estar algunas causas socioambientales. Actualmente, del año 2010 al año 2016, estas cifras han subido aún más y están en 1 cada 54 niños, lo que extrapolados a nuestra población chilena de 4.500.000 menores de 18 años, tendríamos una prevalencia estimada de 82.000 niños que presentarían este trastorno bajo los 18 años. Pero esto tenemos que sumarle también a qué es lo que sucede en la población general. Y los términos aceptados actualmente es que más o menos un 1% de la población mundial presentaría esta condición, lo que elevaría la cifra a 180.000 personas de todas las edades, en cualquier etapa del ciclo vital que tendría alguna condición, algunos conocidos y algunos que están sin diagnóstico. Se estima que por cada 3 casos conocidos hay 2 personas no diagnosticadas que pueden necesitar un diagnóstico en algún momento de sus vidas. Y estos son especialmente las personas que tenían características de síndrome de Asperger que se han descrito, que tienen mejor nivel intelectual y que no se descubren o no se pesquisan hasta bastante más grandes, o también en mujeres que a veces es más difícil el diagnóstico, ¿no? La situación en los estudios que se hicieron en Inglaterra, especialmente en los años 2002 y 2016, reafirman que en población general adulta el 1.1% podría corresponder a trastorno del espectro autista con instrumentos ya más universalmente aprobados y que nos dan una certeza de la precisión del diagnóstico.
Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que si tenemos esta cantidad enorme de personas, ¿no?, cuán importante es su salud mental y su funcionalidad. Y hay estudios que muestran que esta discapacidad cuesta a los estados y al país una enorme cantidad de dinero, de gastos en salud, no solamente mental, sino de otras enfermedades también. Y también el desgaste que significa para la familia. En relación a esto, es muy importante lo que habíamos dicho, es que se haga un diagnóstico muy precoz y oportuno para mejorar el grado de funcionalidad de estas personas. Hicimos un estudio sobre la percepción de los cuidadores de personas que tienen a su cuidado trastorno del espectro autista. Y se vio que la edad promedio de las primeras preocupaciones que tienen por el desarrollo de sus hijos es alrededor de los 29 meses de edad, un poquito más allá de los 2 años. Y estas principales preocupaciones que tenían las mamás principalmente fueron dificultades en la interacción, respuesta inusual a estímulos sensoriales, dificultades de comportamiento, gestos y movimientos inusuales, falta de contacto visual. Y ellas acudieron a los servicios de salud o educacionales y generalmente no tuvieron un diagnóstico que corroborara su preocupación. Fueron postergadas, diciéndole que había que estimular, ¿no es cierto?, con una situación de manga ancha de la seriedad del problema del desarrollo. Y el diagnóstico en general se hizo generalmente a los 58 meses, muy posterior, digamos, a las primeras preocupaciones, con un retraso en el diagnóstico de más de 2 años, de 29 meses. Ahora, esto es una situación crucial de pérdida de tiempo en la realización de un tratamiento más eficiente. Ahora, el otro punto importante, que el diagnóstico en general se demoró porque esperaban los especialistas, neuropsiquiatras, psiquiatras o neurólogos que hacían los diagnósticos más frecuentemente. Y el pediatra era el que menos estaba capacitado para hacer el diagnóstico. Entonces, la idea es que los médicos generales y los médicos pediatras son los que están en primera línea para hacer un diagnóstico más efectivo. Por eso es que el rol del médico general en este tema son 4. Uno es la pesquisa temprana, en que ustedes van a conocer cuáles son los signos de alerta, que lo van a ver en el taller de la tarde, y utilizar el screening de instrumentos que están probados y han sido adaptados y validados para Chile, como el MCHAT-RF, y también otro instrumento que se lo voy a presentar en la parte final, que es el AMSE, y también la posibilidad de que participe la evaluación del equipo psicosocial de la atención primaria para ver el estado de salud mental. El segundo rol del médico general es la psicoeducación, de enseñarle a la familia sobre los desarrollos normales y las recomendaciones para que este desarrollo sea mejor. Y también en esta psicoeducación que se acoplen a los centros de salud para que tengan un seguimiento. Y esto va a estar favorecido por un programa que existe actualmente en la atención primaria que se llama MHGAP, que enseguida se los voy a detallar. Y el otro punto en que tenemos que ser muy claros, en que tiene que ser derivado a centros de nivel secundario para terapias más específicas y después seguir un nivel primario de atención, no solamente de su desarrollo cognitivo o de socialización, sino que también de tener una oportunidad de tener una buena atención de salud, porque se ha visto que estos pacientes están postergados en atención de salud específicos. Esta es la pauta que van a ver ustedes la tarde de las señales de alerta para pensar en una sospecha de trastorno del espectro autista. Y quiero decir algunas palabras sobre el Autism Mental Status Examination, que es un test muy sencillo que ustedes pueden entrenarse. Abajo está el link donde pueden sacar esta capacitación. Y además yo se los puse como recurso para que ustedes puedan
tener este screening con el instructivo, que es muy simple, y se basa en 8 aspectos a observar en la entrevista. 1 es el contacto visual, 2, interés en otros, 3, habilidad para señalar, 4, lenguaje, 5, el uso social del lenguaje o pragmática del lenguaje, la existencia de estereotipias o conductas repetitivas, 7, preocupaciones inusuales o demasiado absorbentes, sensibilidades inusuales. Esto tiene un puntaje que ha sido validado por nuestro grupo, en que 6 o más puntos, dados según la tabla que ustedes van a ver, significa que hay una sospecha de trastorno del espectro autista. Y finalmente, quiero decirles que en la atención primaria hay una guía de intervención del MHGAP, que significa Mental Gap, y GAP es la brecha que hay para el diagnóstico de salud mental de la atención primaria, y que necesitamos acortarla en la medida que pesquisemos estos programas, esta patología a través de estos programas. En la atención primaria hay programas para depresión, psicosis, epilepsia, crisis epiléptica, y aquí están los trastornos del desarrollo, en que se pesquisa, se tiene que preguntar y enseñar a las personas sobre los retrasos del desarrollo, alteraciones también en la comunicación, conductas restringidas, repetitivas, o dificultades para llevar a cabo actividades normales diarias que corresponden a su edad. Y aquí caben, digamos, los trastornos del espectro autista. Pero también en la atención primaria hay un programa para los trastornos de la conducta de los niños, demencia, trastornos por el uso de alcohol y drogas, trastornos por drogas y trastornos que desembocan en autolesión o suicidio. Estos son los programas que están de psicoeducación y de atención que ustedes tienen que incorporarse. Finalmente, quiero invitarlos a la clase sincrónica, en que vamos a ver casos clínicos de TA con 3 trayectorias evolutivas que tiene por objeto ver la diversidad, la heterogeneidad de las evoluciones de acuerdo a las condiciones de estimulación y de oportunidades que les podemos dar para tener un mejor desarrollo. Muchas gracias.